les hablaré sobre la literatura griega. Se conoce como literatura griega a aquella que inicia en el siglo VIII hasta el siglo III a.C. La literatura griega ha influido a una gran cantidad de generaciones por todo el continente europeo, puesto que sus creadores introdujeron géneros como la poesía, la tragedia, la comedia y la filosofía occidental. La literatura griega se puede separar en tres periodos, que son el arcaico, el clásico y el helenístico. Iniciando con el arcaico, este se concentraba más en los mitos, que son en parte historia y en parte folclórico. La Grecia literaria comienza con Homero en el siglo VIII, ya que la literatura aún no había llegado a Grecia. La mayor parte de lo que se creó en este periodo fue transmitido oralmente y se puso por escrito hasta años después. Los ejemplos más destacados en esta época es la Ilíada de Homero, la que se centraba en los últimos días de la guerra de Troya, guerra que fue iniciada por el amor de una mujer llamada Helena. Este es un poema que contrasta lo divino con lo humano y la guerra con la paz. Otra gran obra de esta época fue la Odisea, de Homero también, el cual gira en torno a la odisea de 10 años de Odiseo o Ulises, un héroe de la guerra de Troya que intenta regresar a casa. Otros grandes escritores de este periodo fueron Esopo, conocido como el gran narrador, y Hesiodo, autor de la Teogonía, un himno para las musas de Apolo. En el periodo clásico, la poesía lírica se transforma en teatro. Estas obras se presentan en teatros al aire libre y normalmente eran parte de festivales religiosos. Junto con un coro que explicaba la acción, se encontraban los actores, que normalmente eran tres y usaban máscaras. De aquí salen tres autores a los que se les consideran los escritores trágicos más importantes del mundo, los cuales eran Esquilo, Eurípides y Sófocles. Esquilo fue el primero de los tres entre el año 525 al 456 a.C. Su primera obra se interpretó en el año 499 a.C. y sus obras más relevantes fueron Los persas, Los siete contra Tebas, Los suplicantes y Prometeo encadenado. Sus obras se centraban en la mitología griega, representando el sufrimiento del hombre y la justicia de los dioses. Sus trabajos fueron los primeros en tener un diálogo entre los personajes de la obra. El siguiente es Sófocles, del año 496 al 406 a.C. Él escribió más de 120 obras, aunque solo 7 de estas fueron conservadas en su totalidad. Su obra más famosa es una trilogía que inicia con Edipo Rey, continúa con Antigonia y finaliza con Edipo en Colono. En esta explica la tragedia de Edipo, que se centra en que un hombre mataría a su padre el rey y se casaría con la reina su madre, que sin saberlo ese hombre era Edipo. El tercer autor de tragedias fue Eurípides, del año 484 al 407 a.C. Este también fue autor de 90 obras, entre las cuales se encuentran Hipólito, Las Troyanas y Orestes. Se volvió famoso por introducir un segundo acto en sus obras, las cuales se concentraban en reyes y gobernantes. Otro dramaturgo importante de este periodo fue el ateniense Aristófanes, del año 450 al 386 a.C., autor de comedia griega. Sus obras eran sátiras de las personas públicas y de sus asuntos,
al igual que críticas políticas. Sus obras más sobresalientes son Los caballeros, Las ranas y Las nubes. La mayoría de sus obras tenían una lección moral o social, mofándose de la vida social y literaria de Atenas. Entre las personas que contribuyeron a la literatura griega también se encontraban filósofos. Los más destacados eran Platón, Aristóteles y Epicteto. Uno de los filósofos más influyentes fue Platón, del año 427 al 347 a.C. Eh, Fue estudiante de Sócrates y sus primeras obras fueron un tributo a la vida y muerte de su maestro, las cuales son la Apología, el Critón y Fedón. Pero su obra más famosa es La República, un libro sobre la naturaleza y el valor de la justicia. En el periodo helenístico produjo poetas, escritores de prosa e historiadores. Entre ellos estaba Calímaco y su estudiante Teócrito, también Apolonio de Rodas y el respetado historiador Plutarco, todos estos en conjunto de los años 310 a 240 a.C.